Bueno, bienvenida Sandra y bueno, damos de vuelta entonces, comienzo a la charla sobre lo mejor de ASCO 2021. Bueno, Adelante. buenas noches y disculpen los inconvenientes. Yo les voy a presentar más, no sé si lo mejor, pero por lo menos la selección de algunos trabajos que me parecieron bastante interesantes. El primer trabajo que les voy a presentar es el desarrollo y la validación de una firma genómica para identificar a pacientes con cáncer de mama invasivo temprano que tengan tal bajo riesgo de recaída en las cuales pueda omitirse en forma segura la cirugía conservadora. Como todos sabemos, la radioterapia adyuvante luego de la cirugía conservadora de la mama para el cáncer de mama invasivo es el gold estándar del tratamiento. Sin embargo, existen pacientes con bajo riesgo de recaída locorregional que potencialmente podrían omitir la radioterapia. Y el objetivo de este estudio fue identificar a pacientes con bajo riesgo de recaída locorregional a través del análisis molecular del tumor primario. El mismo grupo que desarrolla este trabajo previamente desarrolló una firma genómica para identificar a pacientes con alto riesgo de recaída locorregional luego de cirugía y radioterapia, a la que le llamó ARTIC. Para entonces desarrollar esta firma, se utilizaron los datos de pacientes que habían sido incluidas en un ensayo randomizado, fase 3, el SWE-BCG91, en el cual 1.187 pacientes con cáncer de mama en estadio 1 y 2, axila negativa, sometidas a cirugía conservadora de la mama, fueron randomizadas a recibir radioterapia o no recibirla. En este estudio, pocas pacientes recibieron adyuvancia sistémica, lo que de alguna manera es una fortaleza del estudio porque permite evaluar en forma, digamos, más pura el impacto que tiene la radioterapia sobre la recaída locorregional. Sin embargo, cuando se analizaron las variables clínicas en estas pacientes, no se logró identificar ningún grupo de paciente que tuviera un riesgo tan bajo de recaída que no se beneficiaran de la radioterapia. De allí surgió la inquietud de realizar un perfilamiento genómico para ver si era posible identificar estas pacientes. De esa manera, abarcando las pacientes incluidas en ese ensayo, se seleccionaron a aquellas que eran receptor estrogénico positivo, HER2 negativo, que no habían recibido adyuvancia sistémica, y se dividió a esas pacientes en las cuales se pudo realizar la expresión genómica que tuvieran estas características en dos cohortes. Una cohorte que se le llamó training y una cohorte de validación, que fue el grupo de pacientes que luego de la cirugía conservadora no recibió radioterapia. De esa manera se lograron a través de distintas plataformas identificar los genes asociados con un bajo riesgo de recaída locorregional en las pacientes que no habían recibido radioterapia. Se filtraron y finalmente se seleccionaron 16 genes asociados a un bajo riesgo de recaída locorregional, que fue el que se llamó Profile for the Omission of the Local Adjuvant Radiation, que se le llamó firma polar. Esta es la corte de validación de las pacientes que no recibieron radioterapia con tumores que, como dije, eran receptor estrogénico positivo, HER2 negativo, que no habían recibido tratamiento micoadyuvante. Y como puede verse, la tasa de recaída locorregional a 10 años de las pacientes que tuvieron un bajo polar estuvo en el orden del 7%, comparado con un 19% para las pacientes que tuvieron un alto polar. Cuando se realizó el análisis multivariado, tomando en consideración características clínicas y patológicas, tales como la edad, el grado tumoral, el tamaño, el subtipo intrínseco, de todas maneras se mantuvo el beneficio con una baja tasa de recaída para las pacientes con un bajo polar comparadas con las de alto polar en el estudio. Aquí vemos cómo
para, perdón, pero estoy moviendo, porque si no, no puedo ver. El impacto de la radioterapia en las pacientes con bajo polar y con alto polar. Y vemos que en las pacientes que tuvieron un bajo polar, la tasa de recaída a 10 años para las que no recibieron radioterapia fue de un 7% comparado con un 5% para las pacientes que sí la recibieron. Y esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Por el contrario, en las pacientes que tuvieron un alto polar, la diferencia fue enorme. Un 8% de recaída locorregional a 10 años para las pacientes que recibieron la radioterapia posoperatoria, comparada con un 19% para las pacientes que no recibieron radioterapia. En conclusión, una de las limitaciones del estudio también es su fortaleza. Por un lado, una limitación es el hecho de que las pacientes no hayan recibido tratamiento sistémico, y hoy sabemos que el tratamiento sistémico también tiene un impacto sobre el control locorregional de la enfermedad. Pero por otro lado, es una fortaleza en el sentido de que permite, lo que les decía hoy, evaluar en forma más pura, si se quiere, el impacto que tiene la radioterapia. Por lo tanto, estos resultados deben ser validados en cohortes adicionales de pacientes que reciben tratamiento sistémico, que hoy en día todas las pacientes con enfermedad de receptor hormonal positivo reciben tratamiento adyuvante hormonal. Por tanto, esta firma genómica podría identificar a pacientes con un bajo riesgo de recaída locorregional sin radioterapia adyuvante, luego de cirugía conservadora de la mama, en las cuales podría omitirse la realización de la radioterapia. Acá simplemente les comparto fotos preciosas que haré por ahí, por las ansias de viajar que uno tiene, y bueno, para distender un poquito. El segundo trabajo que les voy a mostrar es el del desarrollo de una nueva biofirma para identificar pacientes con carcinoma ductal in situ de la mama con pobres características biológicas, que tienen una tasa inaceptablemente alta de recurrencia locorregional luego del tratamiento conservador de la mama y radioterapia. Hay una necesidad insatisfecha al día de hoy de identificar a las mujeres con carcinoma ductal in situ con un bajo riesgo de recaída, que puedan omitir la radioterapia luego de la cirugía conservadora, y también una no identificación al momento actual de aquellas pacientes con un alto riesgo de recaída luego de cirugía conservadora y radioterapia. El test Decision y su subtipo de biofirma de respuesta fueron evaluados en una cohorte contemporánea de pacientes tratadas con cirugía conservadora de la mama con y sin radioterapia para identificar estos grupos de riesgo. Para ello se utilizaron los clínicos y lógicos de 485 mujeres con carcinoma ductal in situ provenientes de centros de Suecia, Estados Unidos y Australia, que fueron tratadas entre el año 1996 y el 2011. Todas las pacientes fueron tratadas con cirugía conservadora de la mama con márgenes negativos, y algunas recibieron radioterapia y otras no. Se definió como recurrencia tumoral en la mama ipsilateral, que podía incluir al carcinoma ductal in situ, o cáncer de mama invasivo, ya fuera en forma de recaída local, regional o metastásico. Las pacientes a las que se les realizó el test Decision se clasificaron en grupos de riesgo bajo y elevado para evaluar las tasas de recaída en la mama ipsilateral y de cáncer de mama invasivo. Pero a su vez, y es la biofirma que se desarrolla ahora, a las pacientes del grupo de riesgo elevado se categorizan en dos subtipos. Un subtipo llamado de buena respuesta y un subtipo de pobre respuesta luego de cirugía conservadora de la mama y radioterapia. Acá vemos los resultados, uno de los resultados más destacados del estudio, donde se ve que en el Decision, en el grupo de riesgo elevado, las pacientes que tenían
una biofirma de buena respuesta, tuvieron una tasa de recaída en la mama ipsilateral o cáncer de mama invasivo muy baja, significativamente inferior a la tasa de recaída de las pacientes que tenían dentro del grupo, siempre dentro del grupo de riesgo elevado, una pobre respuesta, que fue 6.6 y 4.5 para cáncer de mama invasivo en las pacientes de elevado riesgo, pero con buena respuesta, con una biofirma de buena respuesta, versus un 25 y un 16% respectivamente en las pacientes con pobre respuesta. Y todas las pacientes del grupo, en el grupo elevado con pobre respuesta, la radioterapia no la benefició a ninguna. Por otra parte, en las pacientes que en el Decision partían al grupo de bajo riesgo, con o sin radioterapia, tenían una baja tasa de recurrencia a 10 años, sin diferencias significativas entre ellas, recibieran o no la radioterapia. Y ahora no sé por qué. Ah, ahí va. Se me había trancado. Cuando se realizó la correlación con factores de riesgo clínico y patológico, ninguno logró identificar pacientes que pudieran tener una firma de buena o de pobre respuesta. Uno de los mensajes del estudio es que este nuevo subtipo biológico identifica a pacientes con una tasa inaceptablemente alta de recurrencia a 10 años, luego de cirugía conservadora de la mama estándar y radioterapia adyuvante, y se identificaron a pacientes con un bajo riesgo de recurrencia a 10 años que podrían ser candidatas a omitir la radioterapia adyuvante. Esto ahora que les voy a presentar en realidad no es un trabajo, pero me pareció muy interesante la discusión de estos dos trabajos que acabo de presentarles y que es lo que les voy a mostrar ahora, que fue la discusión que hizo el doctor Smith. Él plantea, como todos sabemos, que luego de una cirugía por cáncer de mama, de una cirugía conservadora, la radioterapia reduce el riesgo de recaída locorregional en un 70 a 80%, y por eso es el gol estándar y lo utilizamos siempre. Sin embargo, la idea es tratar de ir a la personalización de estos tratamientos. Y él plantea que aproximadamente un 60% de las pacientes luego de cirugía conservadora reciben radioterapia, aproximadamente el 60% de ellas no recaerían si no la recibieran. Y hay un 10% de pacientes que, a pesar de recibir la radioterapia luego de la cirugía conservadora, van a recaer de todos modos. Y solo existiría un 30% de pacientes, que es este grupo verde, en el cual la radioterapia efectivamente previene la recaída. Es decir, si no recibieran la radioterapia, estas pacientes recurrirían. Entonces el desafío está en tratar de identificar estos subgrupos de manera de optimizar los resultados. Si lográramos identificar al 60% de pacientes que probablemente no recayeran si no le administráramos la radioterapia, lograríamos mejorar la calidad de vida y una reducción en los costos del tratamiento. Si pudiéramos identificar al 10% de pacientes que recaerán de todas formas, probablemente a esas pacientes se les ofrecerían o se investigaría la posibilidad de intensificar el tratamiento para mejorar su pronóstico. Y si logramos irradiar efectivamente al 30% que sí se va a beneficiar de la radioterapia, estaríamos mejorando la costo-efectividad de los tratamientos. ¿Cómo identificar entonces al grupo gris, a las pacientes que no recaerán solo con cirugía conservadora de la mama y que actualmente les administramos de todas maneras radioterapia? Bueno, esto es, él plantea que dentro de esta bolsa de pacientes en realidad existen dos subgrupos de pacientes. Un subgrupo de pacientes en las cuales no quedan células tumorales malignas en la mama persistente, y un subgrupo de pacientes en las cuales sí persisten células tumorales malignas, pero que son sensibles a los tratamientos sistémicos que les administramos y que por lo tanto podríamos controlar la recurrencia locorregional con estos tratamientos sistémicos. Esta población es la que
se analizó en el primer estudio que mostré, en el desarrollo de la firma polar, en donde las pacientes de bajo riesgo polar que no reciben radioterapia, que no reciben hormonoterapia, tienen solo un 7% de riesgo de recaída locorregional a 10 años. Y este riesgo de recaída locorregional está dentro del margen que nosotros consideramos aceptable para las pacientes que son sometidas a mastectomía solamente, sin tratamientos complementarios. Entonces cabe preguntarse en este grupo de pacientes cuál es el riesgo remanente que tienen de metástasis a distancia, si es que tal vez en estas pacientes pudiera también omitirse la endocrinoterapia. Para lograr hacer esta selección, entonces, hay que valerse de todas las herramientas disponibles. No, por un lado, de las características imagenológicas, es fundamental. No es lo mismo una paciente que en la resonancia magnética evidencie tener un tumor multicéntrico o multifocal que una paciente que tenga un único foco. Debe analizarse las características de la resonancia, de la mamografía, eventualmente de la ecografía. También es fundamental la evaluación de los márgenes, no solo de los márgenes patológicos, sino también de la radiografía de la pieza resecada. Es fundamental también evaluar las características clínico-patológicas, la edad de la paciente, el tamaño tumoral, el grado de expresión de receptores hormonales y finalmente apoyarse en los hallazgos moleculares que tenga un bajo polar. ¿Cómo identificamos ahora al grupo amarillo, que es el de peor pronóstico, ese 10% de pacientes que van a recaer a pesar de la radioterapia? Lo que plantea el doctor es que en estas pacientes persisten clonas malignas residuales en la mama y que estas son resistentes a la radioterapia. Y esto, en parte, es lo que fue evaluado en el segundo ensayo que mostré, el desarrollo de la biofirma de buena y pobre respuesta dentro de las pacientes de riesgo elevado con el test Decision, donde las pacientes de bajo riesgo tienen solo un 5% de recaída locorregional a 10 años versus un 29% de las pacientes con riesgo elevado. Y que estos resultados son superponibles a los resultados que se obtienen mediante el Oncotype para el carcinoma ductal in situ. Entonces, en base a los resultados presentados, el doctor que hace la discusión plantea que el Decision tiene una elevada sensibilidad, que está en el orden del 89%, pero con una baja especificidad, que está alrededor de un 51%, con un valor predictivo positivo del 21%. Pero aún así hay que tener presente que las pacientes con un test entre comillas positivo, es decir, que en las que se manifiesta que van a tener un elevado riesgo de recaída, igualmente no van a tener clonas malignas residuales en la mama porque la mayoría no va a recaer. Entonces, las pacientes que tienen un riesgo elevado dentro del Decision con una buena respuesta, con una biofirma de buena respuesta, sabemos que son las que se van a beneficiar de la radioterapia, que van a tener un 7% de recaída locorregional. Y las que no reciben radioterapia con buena respuesta tienen una tasa de recaída que llega al 29%. Sin embargo, las pacientes dentro del grupo de riesgo elevado con una biofirma de pobre respuesta, aún con radioterapia, tienen una elevada tasa de recaída. Y este es el grupo de pacientes que plantea que son tumores radioresistentes. No se pudo evaluar en las pacientes con pobre respuesta, con una biofirma de pobre respuesta, el impacto de la radioterapia, porque muy pocas pacientes de este grupo no la recibieron, solamente 18. La mayoría sí lo recibió. Entonces, estos resultados parecen ser muy, muy provocadores, muy provocativos, y plantea que, por tanto, deben ser validados tanto en ensayos clínicos prospectivos como en estudios translacionales, injertando tumores in situ en ratones para evaluar las firmas genómicas y evaluar la eventual radioresistencia que pudieran tener. Y de esta manera podríamos avanzar en el estudio de agentes radiosensibilizantes para estas pacientes, considerar
si cirugía conservadora o mastectomía, pero teniendo en cuenta que aún así el 75% de las pacientes de riesgo elevado con una biofirma de pobre respuesta, cuando reciben la cirugía conservadora y la radioterapia, no recaen. De manera que no se puede recomendar la mastectomía, no sería adecuado recomendar la mastectomía para estas pacientes de pobre respuesta. Paso ahora a otro capítulo. Este trabajo evaluó el desescalamiento del tratamiento neoadyuvante de pertuzumab y trastuzumab con o sin paclitaxel semanal en pacientes con cáncer de mama temprano, HER2 positivo, receptor hormonal negativo. Nosotros sabemos que el uso óptimo de la neoadyuvancia para el cáncer de mama HER2 positivo subescalado sin quimioterapia aún no está definido y los datos de sobrevida son limitados. En el estudio ADAPT HER2 positivo, receptor hormonal positivo, ya se demostró y se presentó en ASCO pasado una excelente tasa de respuesta completa patológica y sobrevida con 12 semanas de tratamiento neoadyuvante con TDM1, que si recuerdan es una combinación de monoclonal trastuzumab con quimioterapia y hormonoterapia neoadyuvante. En el ADAPT HER2 positivo, receptor hormonal negativo, hubo una tasa de respuestas completa muy alta, del 90%, con 12 semanas de paclitaxel semanal asociado a pertuzumab y trastuzumab, y una tasa de respuestas completas patológicas muy alta, de un 34%, para las pacientes que recibieron el doble bloqueo de HER2 en ausencia de quimioterapia. Aquí lo que se presentó en este ASCO ahora son los primeros datos de sobrevida para estas pacientes tratadas en el ensayo ADAPT, HER2 positiva, receptor hormonal negativo. Este es el diseño del estudio, eran todas pacientes con, obviamente, receptor hormonal negativo, HER2 positivo, que fueron randomizadas 5:2 a un brazo A, que era el doble bloqueo de HER2, el tratamiento habitual, cada 3 semanas por 4 ciclos, o al brazo B, que era el mismo esquema con monoclonales, más paclitaxel semanal por 12 semanas. Las pacientes, dentro de las 3 semanas de completado el tratamiento, eran sometidas a cirugía, y si se confirmaba una respuesta completa patológica, a discreción del investigador, la quimioterapia adyuvante podía ser omitida. En cambio, si no tenían una respuesta completa patológica, las pacientes iban a quimioterapia adyuvante. Un aspecto importante es que a la tercera semana de haber iniciado el tratamiento, es decir, antes de recibir el segundo ciclo de quimioterapia neoadyuvante, las pacientes eran biopsiadas nuevamente para evaluar en forma temprana la respuesta, y se definió como respuesta temprana un descenso del KI67 de por lo menos un 30% con respecto al valor basal, o una baja celularidad dada por menos de 500 células tumorales. El objetivo primario del estudio fue evaluar la tasa de respuestas completas patológicas, que podía incluir la presencia de carcinoma in situ, y los objetivos secundarios fueron evaluar la sobrevida libre de enfermedad invasiva, la sobrevida libre de enfermedad a distancia, la sobrevida global, la seguridad e investigación translacional que permitiera identificar biomarcadores que pudieran ser predictivos para desescalar el tratamiento en las pacientes con tumores HER2 positivos. Estas son las características basales de las pacientes. Aproximadamente el 60% o un poco más eran mayores de 50 años, más del 50% de las pacientes tenían tumores de más de 2 centímetros, casi el 90% de los tumores eran grado 3, y el KI67 basal mediano fue de 50% en ambos brazos de tratamiento. Y el seguimiento mediano del estudio fue de casi 60 meses. Aquí vemos la tasa de respuestas completas patológicas, que en las pacientes
que recibieron el doble bloqueo fue de un 34%, comparado con un 90% en las pacientes que además recibieron el paclitaxel. Estos números para cuando se evaluó la respuesta completa, incluyendo la presencia de carcinoma in situ. Cuando se excluyó la presencia de carcinoma in situ, la tasa de respuestas completas patológicas fue de un 24% en las pacientes que recibieron trastuzumab y pertuzumab, y de un 78.6% en las pacientes que recibieron trastuzumab, pertuzumab y paclitaxel. Un aspecto a destacar que me parece importante es que de las pacientes que obtuvieron una respuesta completa patológica del brazo B, es decir, las pacientes que recibieron quimioterapia en neoadyuvancia, casi el 80% no recibió quimioterapia adyuvante. Y de las pacientes del brazo A, que eran las pacientes que no habían recibido quimioterapia en neoadyuvancia, casi un 30% de las que no obtuvieron respuesta completa patológica, de las que obtuvieron respuesta completa patológica, tampoco recibió tratamiento de quimioterapia adyuvante. Con respecto a la sobrevida libre de enfermedad invasiva, vemos que la tasa de sobrevida libre de enfermedad invasiva a 5 años en las pacientes que recibieron el doble bloqueo sin quimioterapia fue de un 87%, comparado con un 98% en las pacientes que además recibieron quimioterapia. Y esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Cuando se analizó la sobrevida libre de enfermedad a distancia a 5 años, tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas entre las pacientes que recibieron el tratamiento sin quimioterapia y las pacientes que recibieron el tratamiento con quimioterapia. Y cuando se analizó la sobrevida global, tampoco hubo diferencias, a 5 años fue de 94% para las pacientes que recibieron pertuzumab, trastuzumab, y del 98% para las pacientes que recibieron el mismo esquema, más el paclitaxel semanal. Ahora aquí lo que se analizó fue el impacto que tiene, si es que lo tiene, la tasa de respuesta completa patológica en la sobrevida libre de enfermedad invasiva. Y se vio que sí es muy importante. En aquellas pacientes que no obtuvieron una respuesta completa patológica, la sobrevida libre de enfermedad invasiva a 5 años fue de un 82%, comparado con un 98% en las pacientes que sí obtuvieron una respuesta completa patológica. Y cuando analizamos el impacto que tiene la respuesta completa patológica en las pacientes del brazo A, es decir, las pacientes que no recibieron quimioterapia, vemos que las pacientes que obtuvieron una respuesta completa patológica tuvieron una excelente sobrevida libre de enfermedad invasiva a 5 años del 98%, que se superpone en todo con la sobrevida que logran las pacientes que reciben, además del doble bloqueo, la quimioterapia, y significativamente superior a las pacientes del brazo A que no obtuvieron una respuesta completa patológica. Esto subraya la importancia de obtener la respuesta completa patológica con el tratamiento, la influencia que tiene en la sobrevida. Los investigadores también quisieron evaluar, como les decía, a ver si era posible identificar biomarcadores que permitiera, de acuerdo al subtipo, al estatus de HER2 por inmunistoquímica y de respuesta temprana, que permitiera predecir o seleccionar aquellas pacientes en las cuales se pudiera omitir quimioterapia en el tratamiento neoadyuvante. De las pacientes del brazo A, es decir, las que recibieron el tratamiento con trastuzumab y pertuzumab, hubo 7 pacientes que tuvieron subtipo basal analizado por PAM50. Y de esas 7 pacientes, ninguna obtuvo respuesta completa patológica. Comparado con un 36.5% de pacientes que tenían
de las que tenían un subtipo no basal, el 36.5% sí logró una respuesta completa patológica solo con trastuzumab y pertuzumab. Por otro lado, se vio que las pacientes que por inmunistoquímica que eran HER2, 1 más o 2 más, y que luego demostraron ser positivas por FISH, hubo 13 pacientes en este grupo y ninguna de ellas tampoco obtuvo una respuesta completa patológica. Y de las pacientes que fueron HER2, 3 más, pero que no respondieron en forma temprana, es decir, que cuando se hizo la biopsia no lograron el descenso del KI67 ni tuvieron una baja celularidad, de estas pacientes solo un 12% obtuvo una respuesta completa patológica. Y a este subgrupo de pacientes se le denominó población no sensible. Y cuando analizamos la sobrevida libre de enfermedad invasiva en las pacientes del brazo A y comparamos la sobrevida en las pacientes con tumores no sensibles versus los sensibles, vemos que la sobrevida libre de enfermedad invasiva es significativamente inferior en las pacientes con tumores no sensibles, 79 versus 93%. En conclusión, por primera vez, un ensayo prospectivo multicéntrico evidencia excelentes tasas de respuesta completa patológica y sobrevida en pacientes tratadas con neoadjuvancia de escalada, con paclitaxel semanal por 12 y bloqueo dual de HER2, independientemente del uso adicional de quimioterapia. Los esquemas sin quimioterapia son promisorios en tumores altamente sensibles con respuesta temprana. Es necesario investigar esquemas sin quimioterapia, focalizándose en pacientes adecuadamente seleccionadas, pacientes que sean HER2 3+, con subtipo no basal y respondedoras tempranas. La tasa de respuesta completa patológica después de 12 semanas de paclitaxel, pertuzumab y trastuzumab neoadyuvante se correlacionó fuertemente con mejor pronóstico y podría utilizarse como marcador clínico predictivo para una posterior desescalación del tratamiento. Y ahora sí, el último trabajo es el estudio Olimpia, que fue un ensayo fase 3, multicéntrico, randomizado, placebo controlado, que comparó olaparib adyuvante con placebo en pacientes con cáncer de mama temprano, con alto riesgo de recaída, HER2 negativo, en pacientes portadoras de mutaciones de línea germinal en BRCA1 o BRCA2. Este fue un estudio colaborativo entre la academia y la industria, que fue coordinado por el grupo BIG, y que reclutó pacientes provenientes de 420 centros de 23 países que provenían de distintos ensayos. Los antecedentes del estudio es que nosotros sabemos que la inhibición de PARP lleva a la letalidad sintética en células que tienen déficit en la reparación por recombinación homóloga, como son aquellas células portadoras de mutaciones en BRCA1 y BRCA2. Sabemos que las mutaciones de línea germinal en BRCA1 y BRCA2 aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama, tanto triple negativo como receptor estrogénico positivo, y los cánceres tempranos en estadio 2 y 3 de estas mujeres frecuentemente requieren quimioterapia con o sin endocrinoterapia adyuvante y aún así mantienen un riesgo sustancial de recaída luego del tratamiento. El inhibidor de PARP, olaparib, demostró altas tasas de respuesta y la FDA lo aprobó con resultados de sobrevida libre de progresión para distintas localizaciones tumorales con enfermedad avanzada diseminada asociados a mutaciones de línea germinal en BRCA1 o BRCA2. El análisis interino del Olimpia compara la eficacia y la seguridad del olaparib adyuvante versus el placebo en estas pacientes con alto riesgo de recurrencia. Se preespecificó realizar un análisis interino con un cutoff al 27 de marzo del 2020 y las pacientes fueron estratificadas
de acuerdo a si eran receptor hormonal positivo o tenían tumores triple negativos, si habían recibido la quimioterapia en forma neoadyuvante o adyuvante, y si la quimioterapia previa había sido basada en sales de platino o no. Todas las pacientes obviamente eran HER2 negativa, con receptor hormonal positivo o triple negativa. En estadio 2 y 3, que no hubiesen obtenido una respuesta completa patológica si es que habían recibido quimioterapia neoadyuvante. Todas debían recibir quimioterapia con antraciclinas y o taxanos. Las pacientes que recibieron quimioterapia neoadyuvante, para ingresar se exigió que en las triple negativas no hubiesen obtenido una respuesta completa patológica. Y en las que eran receptor hormonal positivo, además de no obtener una respuesta completa patológica, debían tener un score de CPS-EG superior a 3. No sé si recuerdan, este es un sistema de estadificación para sobrevida en pacientes que reciben quimioterapia neoadyuvante, sobrevida específica por cáncer, en pacientes que reciben quimioterapia neoadyuvante, que se establece ese score en base al estadio clínico pretratamiento, al estadio patológico, al estatus de receptor estrogénico y al grado nuclear. Luego de la quimioterapia neoadyuvante, las pacientes eran sometidas a cirugía, podían recibir o no radioterapia según estuviese indicado. Las pacientes que habían sido operadas de inicio y que recibían quimioterapia adyuvante, para entrar en el estudio se exigía a las triple negativas que tuvieran tumores de por lo menos 2 centímetros, de más de 2 centímetros, o una axila positiva. Y en las que eran receptor hormonal positivo, para asegurarse también que fueran pacientes de alto riesgo de recaída, se exigía que tuvieran por lo menos 4 ganglios axilares afectados. Y todo esto para tratar de eximir o no exponer a pacientes con un riesgo menor de recaída a un tratamiento adyuvante cuyos efectos tóxicos a largo plazo pudieran ser serios, en pacientes que tal vez no lo ameritaran por un riesgo menor. Por eso se fue muy exigente en categorizar que las pacientes que ingresaban en este estudio tuvieran un alto riesgo de recidiva. Las pacientes operadas luego debían completar por lo menos 6 ciclos de quimioterapia adyuvante, la radioterapia lo mismo, según estuviese indicado, la podían recibir o no, y las pacientes eran randomizadas 1 a 1 a recibir olaparib adyuvante durante un año o placebo. El objetivo primario del estudio fue el análisis de la sobrevida libre de enfermedad invasiva, que se definió como está puesto allí en el cuadro, y los objetivos secundarios fueron la sobrevida libre de enfermedad a distancia, la sobrevida global, otros cánceres asociados a BRCA1 o BRCA2, calidad de vida y seguridad. Se permitió el tratamiento adyuvante concurrente con hormonoterapia cuando estaba indicado, con bifosfonatos, lo que sí no se permitió que las pacientes que habían recibido quimioterapia adyuvante y que obviamente, porque era una de las exigencias del estudio, no habían obtenido una respuesta completa patológica, no se permitió que recibieran quimioterapia adyuvante. Y esto es porque en el momento que se inició el estudio no estaban los resultados del ensayo CRIATEX, que luego demostró que las pacientes que reciben neoadyuvancia con tumores triple negativos y no obtienen una respuesta completa patológica, se benefician de un tratamiento adyuvante con capecitabine. Esos resultados no estaban cuando se inició el estudio. Se estimó que debían incluirse 800 pacientes en 5 años, y se planificó realizar un análisis primario cuando hubiesen ocurrido 330 eventos de sobrevida libre de enfermedad invasiva, y un análisis interino cuando hubiesen ocurrido 165 eventos de sobrevida libre de enfermedad invasiva en las primeras 900 pacientes randomizadas, que a este grupo se le llamó cohorte madura. Finalmente se enrolaron 1.836 pacientes, y el seguimiento mediano para toda la población con intención de tratar fue de 2 años y medio, y para la cohorte madura de las primeras 900 pacientes enroladas fue de 3 años y medio.
Acá están las características pacientes, como pueden ver, la edad mediana ronda 40 y poquitos años, lo cual es lógico en esta población de pacientes. Hubo una predominancia de mutaciones en BRCA1, más del 70%, BRCA2 entre un 26 y un 28%, y hubo un bajo porcentaje de pacientes que presentaban mutaciones tanto en BRCA1 como en BRCA2. La mitad de las pacientes aproximadamente recibió la quimioterapia en forma adyuvante y la mitad en forma neoadyuvante. Más del 90% de las pacientes la quimioterapia incluyó antraciclinas y taxanos, y en una cuarta parte aproximadamente de las pacientes la quimioterapia incluyó sales de platino. El 60% más o menos de las pacientes, como es lógico, fueron premenopáusicas, y hubo una predominancia de tumores triple negativos, más del 80% fueron triple negativos. La cirugía primaria realizada fue en las 3/4 partes de las pacientes aproximadamente una mastectomía, y la mayoría de las pacientes tratadas con quimioterapia adyuvante tenían un estadio 2. El objetivo primario, que era el análisis de la sobrevida libre de enfermedad invasiva, se cumplió. Cuando se analizó a la población con intención de tratar, con el seguimiento de 2 años y medio, se vio que a 3 años la sobrevida libre de enfermedad invasiva para las pacientes que recibieron el olaparib adyuvante fue de casi un 86%, comparado con un 77.1% las que recibieron placebo, con una diferencia de 8.8% entre ambos brazos, con un hazard ratio de 0.58 y una P altamente significativa. Con respecto al primer evento de enfermedad invasiva, el primer evento de enfermedad invasiva más frecuente fue la recurrencia a distancia. Hubo menos eventos en las pacientes tratadas con olaparib, 106 versus 178, y todos los eventos fueron menos frecuentes en las pacientes tratadas con olaparib que en las pacientes tratadas con placebo. Cuando se analizó la sobrevida libre de enfermedad invasiva en la cohorte madura, que recordamos tenía un seguimiento mayor, la diferencia continuó manteniéndose: 86.1% a 3 años de sobrevida libre de enfermedad invasiva para las pacientes tratadas con olaparib versus un 77.5% para las pacientes que recibieron placebo. Y vemos cómo las curvas se separan tempranamente y se mantiene la separación a lo largo del tiempo. Con respecto a los objetivos secundarios, solamente se analizaron luego que se midió que el objetivo primario cumplía con la significación estadística preestablecida, y así se evaluó la sobrevida libre de enfermedad a distancia, que también favoreció a las pacientes tratadas con olaparib, 87.5% a 3 años versus 80.4% para las pacientes que recibieron el placebo, con una diferencia a 3 años entre ambos brazos de un 7%. No obstante esto, no difiere en la sobrevida global. Las curvas se superponen. 92% para olaparib versus 88.3% de sobrevida global a 3 años. La diferencia no fue estadísticamente significativa, pero el seguimiento continúa de estas pacientes. La principal causa de muerte fue el cáncer de mama. Hubo 59 muertes en el grupo olaparib, 55 de ellas debidas al cáncer de mama, y 86 muertes en el grupo placebo, 82 de ellas debidas a cáncer de mama. Cuando se realizó el análisis de la sobrevida libre de enfermedad invasiva por los subgrupos previamente establecidos, se vio que el olaparib beneficiaba a todas las pacientes, independientemente de que recibieran la quimioterapia en forma adyuvante o neoadyuvante, que hubiesen recibido quimioterapia con sales de platino o no, que fueran receptor hormonal positivo o triple negativo, e incluso independientemente de la mutación. Benefició a todas. Con respecto a la seguridad, acá en la tabla se muestran los efectos adversos que se vieron en por lo menos el 10% de las pacientes. La mayoría de los efectos adversos fueron de grado 1 y 2.
Anemia, leucopenia y linfopenia se vieron con una de grado 3 o más, se vieron en más del 3% de las pacientes, pero siempre menos del 9%. Con respecto a los eventos adversos serios y de interés especial, no hubo diferencia entre los dos brazos, incluso en aquellos sobre los cuales había mayor preocupación, como es el desarrollo de síndromes mielodisplásicos y leucemias mieloides agudas, por la interacción que sabemos que tiene el olaparib con el ADN, y sin embargo no hubo diferencias significativas entre ambos grupos de tratamiento. Con respecto a la calidad de vida, esta se mantuvo durante todo el estudio, no hubo diferencias entre el brazo olaparib y placebo, ni en las pacientes que recibieron quimioterapia en forma neoadyuvante, ni las pacientes que la recibieron en forma adyuvante tampoco. La calidad de vida se mantuvo. En conclusión, las pacientes con cáncer de mama temprano, HER2 negativo, con alto riesgo de recaída y portadoras de mutaciones de línea germinal en BRCA1 y BRCA2, tienen un riesgo significativo de recurrencia a pesar de las terapias estándar. Olaparib adyuvante por un año, luego de completado el tratamiento local y con quimioterapia adyuvante o neoadyuvante, mejora significativamente la sobrevida libre de enfermedad invasiva y la sobrevida libre de enfermedad estancia, con una sobrevida libre de enfermedad invasiva a 3 años de 85.9 versus 77.1%, y una sobrevida libre de enfermedad a distancia a 3 años de 87.5 versus 80.4%. Hubo menos muertes en el brazo olaparib, sin embargo el beneficio en sobrevida global no fue significativo, con un seguimiento mediano de 2 años y medio. La toxicidad es limitada, fue limitada y manejable, sin efectos en la calidad de vida, y finalmente los autores concluyen que, bueno, que la secuenciación germinal de BRCA1 o BRCA2 es un biomarcador importante para seleccionar el tratamiento sistémico óptimo en estas pacientes con cáncer de mama temprano. Y bueno, y por acá termino, y después de las fotos que les mostré, termino mostrándoles la foto de mi lugar en el mundo, que es mi lugar favorito, que es con nubes, con sol, con clima precioso, tormenta. La Paloma es mi lugar en el mundo. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Excelente la presentación. Te tengo que felicitar porque para traer este compendio de trabajos interesantes en un meeting amplio como es el de ASCO, hay que haber buceado por los abstracts bastante para poder seleccionar lo que importaba para este día. Así que bueno, te felicito y abrimos el espacio a preguntas y a comentarios de la audiencia. Muchas gracias. No sé si no me quieren preguntar nada, algunas cosas que les puedo destacar que me parecen importantes, sobre todo del Olimpia, que son resultados muy, muy provocadores, con beneficios realmente impactantes, tener 8%, 7% de diferencias en sobrevidas libre de enfermedad invasiva, en sobrevida libre de enfermedad a distancia, son números muy importantes, pero por supuesto que todavía me parece que no es aplicable, ¿no? Que hace falta más seguimiento y tener resultados en sobrevida global, porque estamos hablando de tratamientos adyuvantes, no de enfermedad metastásica, donde no hay dudas de su utilización. Pero, por ejemplo, lo que les comentaba, que en las pacientes triple negativas, estas pacientes no recibieron lo que hoy es un estándar cuando no se obtiene una respuesta completa patológica con la neoadyuvancia, que es el tratamiento con capecitabine. Hoy eso es indiscutido. Y también tiene tasas de beneficio muy, muy alto. Sin embargo, no podemos realizar la comparación con el beneficio que se obtiene con el olaparib en estas pacientes, porque además en el CRIAT-X las pacientes no fueron estratificadas de acuerdo a que tuvieran mutaciones de línea germinal o no, eso no se evaluó. Entonces me parece que todavía queda un camino largo para seguir investigando antes de poder tomar alguna decisión, como para poder cambiar una conducta.
Muy bien, Sandra. Y otro comentario que quería agregar, ya que estabas hablando del Olimpia, es que de estos resultados no solo se desprende el uso de la PARIP, sino que se desprende el test masivo de Exacto. BRCA a pacientes, lo cual significa un gasto muy alto, significa un hallazgo de cosas que van a venir en los estudios, en los paneles o cosas que todavía no se sabe manejar, o sea, es todo como para tomar todavía con pinzas, sobre todo cuando no hubo una diferencia clara en la sobrevida global, ¿no? O sea, que no solamente es el uso de la PARIP que está en juego, sino que es todo el tema del testeo, ¿no? Que se insinúa ahí como sugiriéndolo. Exacto, sí. Igual el seguimiento todavía es corto como para poder ver diferencias en sobrevida global. Creo que tenemos que esperar que estos resultados maduren. Bien, igual Sí, siempre a los oncólogos les parece maravilloso un 8% y a los demás nos parece un buen. para Más o nosotros menos. es Más mucho. o menos. Otra cosa que quería comentarte sobre los estudios anteriores, que también muy buenos, que me sorprendieron mucho porque no sabía yo que existía una firma genética, o nunca me imaginé, para recurrencia loco regional. ¿Cómo podés lograr diferenciar una cosa que, bueno, ya se sabía que el Oncotype y todos los demás reflejan un poco la recurrencia a nivel sistémico, pero haber desarrollado un test o dos, veo acá, el Polar y el Decision para recibir loco regional es algo muy importante y que es un paso muy importante para avanzar en la medicina de precisión, ¿no? Si se puede prescindir de la radioterapia en una población de pacientes, así como se pudo prescindir de la quimioterapia en un porcentaje muy grande que estamos prescindiendo ahora con los test genómicos, prescindir de la radioterapia en un porcentaje tan grande también puede ser un avance muy grande por todo, no solamente los costos, sino la morbilidad. Y para nosotros los cirujanos, todo lo que nos afecta el resultado cosmético de la operación y eventuales reconstrucciones que después haya. O sea que eso es un paso muy importante. En cuanto lo que comentabas del Decision, que es el estudio que proponía evaluar marcadores o sea, pacientes que van a tener mala respuesta a la radioterapia y que aún con cirugía conservadora y radioterapia van a recidivar, a vos comentabas allí al pasar de que, bueno, que 75% de los que responden mal no van a recidivar, pero 25%, yo te diría que si yo tengo ese estudio y tengo esa posibilidad y tengo una paciente que le voy a conservar la mama, con un índice de recidiva de 25% y lo conozco de antemano, es una herramienta muy potente para proponerle una mastectomía, más ahora que hay otros recursos para mastectomía y que la mastectomía ha venido en aumento con el tiempo por todas las capacidades reconstructivas que hay. O sea que me parece que es muy útil y yo me parece que asumir una recidiva tan alta de 25%, sabiéndolo de antemano, es una paciente a la cual no pensaría en proponerle una mastectomía. Por más que fuera un in situ, estamos hablando, no estamos hablando de un Sí, carcinoma de ese es periodo. para los in situ, claro, sí, sí. Exacto, exacto. Este, y la otra cosa que quería puntualizar es, que lo nombraste varias veces, es el tema de la evaluación de la respuesta a la neoadjuvancia intermedia, ¿no? Que hacen algunos trabajos con core biopsia. Yo, lo que me pasa a mí en la práctica diaria es que yo, si bien en donde trabajas con equipo también y en otro lado trabajas un poco más separado, yo mando al paciente a la neoadjuvancia y después cuando lo recibo no noto que el oncólogo haya hecho demasiado esfuerzo o el que yo quisiera en evaluar la respuesta. A veces me los mandan a mí, los pacientes, para que yo le haga la mamografía post-neoadjuvancia a ver cómo respondió. O sea que concluyo que el oncólogo lo está evaluando solamente con la clínica o con el tumorímetro, no hay ni resonancia ni mamografía en el medio. Y este paso de evaluar con una core para evaluar el Ki-67, a ver si bajó y si realmente está respondiendo, parece una cosa de otro planeta comparado con lo que yo te estoy planteando. Entonces te pregunto a vos como oncóloga, en tu práctica diaria, porque de repente es falta de recursos que no se hace, pero ¿cuál es el método que usa el oncólogo cuando hace una neoadjuvancia antes cuando están en la mitad y quiere evaluar la respuesta, si usa imágenes? Porque yo no veo que los pacientes vengan, mirá, me hicieron una mamografía al tercer Mm. ciclo. No lo veo. No, ¿Cómo no, es el no. punto de vista de ustedes de esto? Eh, Puedo hablar por mí. ¿Sí? Yo los evalúo clínicamente. Digo, tienen el tumor allí a la mano y ante
Si viene respondiendo bien, seguimos adelante y lo estamos midiendo. Si vemos que el tumor no responde o aumenta, ahí nos paramos y repensamos si esa neoadjuvancia está siendo la adecuada o tenemos que cambiar algo. Al final del tratamiento, si vino respondiendo bien, le pido la mamografía. La resonancia, viste que no es de tan fácil acceso, más bien es bastante complicado. Pero la mamografía al final sí, y entre medio clínicamente. Creo que esto que se aporta ahora de realizar una biopsia a la tercera semana, creo que todavía capaz que falta extenderlo mucho más, pero los resultados realmente son impactantes. Los pacientes que a la tercera semana no respondió, esa paciente va a andar mal, no va a ser una respuesta completa patológica. Entonces, y ya hay muchos otros trabajos que lo están haciendo. Yo creo que a eso sí le prestaría mucha atención, a la evaluación patológica de la respuesta. Porque también a todos nos ha pasado de tener una respuesta clínica maravillosa, y después cuando va a la cirugía y vemos la anatomía patológica, tiene un RCB 2 o 3. Entonces digo, la clínica no siempre representa lo que la patología nos va a mostrar luego. Entonces creo que si eso se extendiera, creo que sería, a mí por lo menos me resulta muy, muy interesante. Sí, uno se pregunta por qué no lo ve en ninguna de las pautas y en las discusiones de consensos, eso, ¿no? Pero bueno, Exacto. eso de No, repente hay que ahondar un poquito más en el tema. Pero yo cuando recibo un paciente luego de adyuvancia, a veces me cuesta con la mano evaluar cómo respondió. A veces noto que el tumor está más blandito, del mismo tamaño, a veces se achicó, pero otras veces es difícil. Y, y la mayoría de las veces, no sé qué le pasa a los demás mastólogos quirúrgicos o clínicos que están por acá en la vuelta, pero a mí me viene el paciente para que yo le haga la mamografía. O sea que concluyo de eso que muchos oncólogos evalúan con la manito solo. sí. No sé, Víctor, vos que estás ahí, ¿te podés dar tu opinión al respecto? Varía donde estés. Como dijo Sandra, hay lugares que la resonancia sale 33.000 pesos. Imposible hacerle 3 resonancias, que sería, creo que, casi lo ideal si planteamos hacer una core biopsia a las 3 semanas y no podemos hacer una resonancia, donde una core biopsia en algunos lugares está demorando un mes. Creo que tenemos que replantearnos la mastología donde estamos. Me pasa a veces que vienen ya estudiados, muchos, digo. Con Sandra trabajamos en algunos lugares que nos podemos comunicar rápidamente, estamos ahí, vemos los pacientes en conjuntos, digo, eso es muy bueno. Creo que la centralización de la mastología va a permitir abordar estos temas mejor, ¿no? Varía, vuelvo a reiterar, según donde estés. Hay lugares que puedo hacer yo sé, en el CASMU, perdón que ponga una marca, digo, estoy con Verónica Tercieff los martes, y digo, vemos los pacientes, los discutimos, le hacemos resonancia. Entonces, cuando viene, ya viene totalmente estudiado, si cambiamos antes o no, pero digo, no es lo clásico, digo, con Sandra compartimos otro lugar donde no podemos hacer resonancia prácticamente. Bien, perfecto. Pablo, ¿querés comentar algo? No, bueno, me parece que una cosa es intentar interpretar hacia dónde camina el mundo y los primeros estudios, y otra cosa es un poco después adecuarse al funcionamiento que cada una de nosotros en forma individual y sobre todo en equipo logremos en los lugares donde cada uno trabaja. Eh, porque el contexto de neoadyuvancia sin duda que fue cambiando. Digo, el concepto inicial que se manejaba de enfermedad locorregionalmente avanzada y que difícilmente fuese de sanción quirúrgica, pasó luego, con el intento de convertirla en quirúrgica, pasó luego al concepto de ir a un desescalamiento de una cirugía, que primero fue en la mama y después pasó a ser a la axila. Pero hoy, digo, tenemos que pensar también en esto que un poco me voy a apoyar en lo que decía Sandra de lo voy palpando. Hay muchos escenarios en donde uno parte de la indicación de neoadyuvancia y no tiene por qué palpar de repente un tumor en una mama grande, quizás esté medio profundo, que mida el entorno de los 2 centímetros, es una enfermedad triple negativa. O puede ser un tumor más pequeño, con una axila positiva, que en el contexto de ser un perfil triple negativo o un perfil ER2, tiene indicación formal de cirugía. Entonces los escenarios son diferentes.
si la enfermedad es nodular y se ve muy bien en la mamografía, yo he visto como algunos colegas prescinden de la resonancia nuclear magnética porque ya les permitía hacer una cirugía conservadora de inicio, la enfermedad se ve muy bien en la mamografía, colocan alguna marca metálica o carbón en otros países, y la pueden topografiar bien la lesión. Ahora, si el inicio de la enfermedad tiene una representación imagenológica nodular, no muy bien, no muy bien limitada, o tiene microcalcificaciones difusas en el contexto de lo que sería el límite de la lesión, ya sabemos que el escenario posterior en lo locorregional no cambie. O sea, un nódulo que mida más o menos 2-3 centímetros, que está rodeado por un halo de microcalcificaciones difusas, es muy difícil que uno se plantee algo diferente en lo locorregional a posteriori de la neoadyuvancia. Probablemente vaya a ir a una mastectomía. Entonces el valor de la reso ahí es un poco menos útil para el planteamiento de los márgenes, aunque algún otro te podrá decir que tiene mucho valor para tener la evaluación de lo que es la perfusión del colgajo que vos vas a plantear en una mastectomía conservadora. Yo creo que cada unidad, evaluando los recursos que tiene y los objetivos con los que plantea el producto final y en darle la mejor solución a la paciente, después baja a tierra toda la información y le brinda eso a la paciente, ¿no? Pero es en conjunto, es muy difícil hacerlo en forma individual, muy difícil. Bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, abrimos un espacio más de alguien si quiere levantar la mano, preguntar alguna pregunta más, algún comentario. ¿Se escuchan propuestas? Muy buena la presentación, Sandra, digo, y realmente agradecerte el tiempo que nos dedicaste a esto y realmente ayornaste cosas que me dejaron pensando muchísimo. Gracias. No, por favor, un placer. La verdad que sí. Bueno, muchas gracias, Sandra. Bueno, entonces vamos cerrando por acá, sin más preguntas y comentarios. Así que bueno, una excelente presentación. Los esperamos entonces, como siempre, el primer lunes de cada mes. El mes que viene es agosto. Ahí tendremos otra sesión, la quinta. Muchas gracias por la concurrencia y nos estamos viendo. Chao. Chao, buenas noches, gracias. Gracias, Sandra, chao. Chao, gracias.